Hola amigos del programa Chincha en la Historia. He podido llegar, qué bien, he estado aquí anoche, he estado todas estas horas participando en la misa y viendo la religiosidad, la participación del pueblo aquí en el Carmen, ¿no? Susana, y justamente, ¿qué tal experiencia has vivido? Han tenido una serie de actividades acá en el Distrito del Carmen y como manifiesta, ellos expresan la profunda religiosidad que tiene a través del arte que ellos tienen. Hemos visto también un nacimiento en vivo. ¿Qué te parece la experiencia que está teniendo acá en el Distrito del Carmen? Bueno, muy buena, muy fructífera, ¿sabes una cosa? Lo más importante es que esta devoción, esta manera de cómo se manifiesta el pueblo libremente, no va a morir nunca, porque lo van heredando los niños. Ahí veo pequeñitos que están bailando en este grupo del distrito de San Miguel, de la provincia de Pisco. Están bailando allí y un señor que hace 40 años que baila, ¿no? En honor de la Virgen, en honor del Niño Jesús, celebrando al Niño Jesús. A mí me parece que es una manifestación que no vamos a perder, felizmente, porque se va renovando, hay niños que van naciendo y van creciendo en esto, como hemos podido ver a estas niñas preciosas de las payitas, ¿no? Entonces es una gran satisfacción. Yo creo que nuestro folclore, nuestra manera de sentir, todo eso se plasma en estas fiestas. Así es, las payitas, los negritos, es un gran aporte de los afrodescendientes acá en nuestro país y especialmente en la provincia de Chincha. Ellos se han venido preparando pues desde el mes de octubre para justamente en Navidad, el 25 y ahora el 27 y posteriormente el 6 de enero rendir homenaje pues tanto al Niño Jesús como a la Virgen María. ¿Qué te parece todos estos grandes aportes de los afrodescendientes, Susana? Me llena de orgullo y siento que hemos aportado muchísimo como al engrandecimiento de nuestra cultura, y también es importante que esto se difunda, y ustedes que trabajan en los medios son los que realmente yo los felicito porque difunden este trabajo, queda grabado para que se vea, para que las familias que no han venido puedan decir, vamos el próximo año, ¿cómo nos vamos a perder una manifestación como esta? Yo siento que el Perú tiene sus venas muy claras, ¿no? de aporte,
de haber participado como pueblo en la formación de la cultura peruana, y nosotros, el pueblo afroperuano, creo que ha participado profundamente, y es un orgullo para todos, y un orgullo no solamente para nosotros los afrodescendientes, sino para todo el Perú, ¿no? Así es, Susana, y también felicitaciones a ti, puesto que has dejado muy en alto el nombre de nuestro país a nivel internacional. ¿Cómo así, Susana, cómo así te nace esta vocación para felizmente obtener los logros que hasta el momento has tenido? Bueno, es la inspiración de la forma como me ha criado mi familia muy musical, gente que viene de este lado del sur, y que ellos han entregado su aporte. Yo he heredado esto y bueno, no me puedo quedar en silencio, tengo que difundirlo, tengo que hacer saber. Hemos ido hasta Nigeria, hasta el país de Nigeria en el África. Acabamos de volver, hemos tenido una experiencia maravillosa en la ciudad de Abuya, la capital de Nigeria, que un coro que se llama Amemuso y que está compuesto por 55 personas más 15, esas canciones cantadas por un coro gigantesco, precioso. El sueño es que alguna vez podamos traer ese coro y cantar aquí en esta plaza legendaria, maravillosa del Carmen. Felicitaciones nuevamente, Susana, y finalmente hay muchos admiradores tuyos acá en Chincha y a nivel nacional. ¿Qué le dirías especialmente a los niños y a los jóvenes que desean cultivar este arte de la cultura, de la música, del canto, pero sin embargo muchas veces se ven reprimidos puesto que no encuentran algún apoyo? ¿Qué nos podrías manifestar a todas estas personas que desean cultivar este arte de la música y el canto? Bueno, nada los puede detener. Así los padres digan, no, prefiero un hijo abogado que un hijo músico. Pero si el niño tiene las condiciones y el talento, o la niña tiene las condiciones y el talento, va a ser músico. Más bien hay que apoyarlos a que estudien, que se preparen, que sean los mejores. Y bueno, pueden trabajar, es difícil, yo sé, es difícil, pero cuando uno se propone ser el mejor, hay que ser el mejor. Es difícil llegar a esa situación, yo estoy en el camino todavía para lograrlo, pero hay que hacerlo porque es el compromiso con tu origen, con tu patria y con los niños que van viniendo y que esperan también ser artistas y ser músicos y ser cantantes o gente que se dedica al teatro. Pero la cultura viva en nuestro país nunca debe morir. Nos falta apoyo, sí. Por ejemplo, yo como ministra de Cultura dejé una enmienda para la ley del artista, que es fundamental, porque los artistas se nos van muriendo, agonizan. Se nos ha muerto Félix Casaverde, está en el hospital muy enfermo Pepe Vázquez, el gran Pepe Vázquez, y sin embargo tienen que estar atendidos porque un médico los conoce, pero no porque tienen un seguro. Hemos dejado eso listo, los artistas han entregado su parte, los abogados han entregado su parte. La ley la dio el doctor Toledo, pero necesitaba una enmienda. ¿Por qué? Porque los artistas no tienen seguro de salud. Entonces eso es necesario para atenderlos dignamente, ya que han entregado a nuestro país toda su vida. Entonces, esta ley tiene que ser aprobada en el Congreso. Yo creo que los congresistas deben dejar de discutir si van a recibir 15.000 o 20.000 o qué sé yo, o 10.000. Deben discutir sobre todo esta ley que los artistas se nos están muriendo sin atención.
Muchas gracias, Susana, y finalmente pues un saludo a todos los amigos de Chincha que ven el programa Chincha en la Historia y también a través de las redes sociales a los chinchanos que están dispersos en todo el mundo. Un gran saludo a todos y los abrazamos desde aquí, de la Plaza del Carmen, al lado de la Virgen maravillosa, tan milagrosa y tan bella. Muchas gracias, Susana. Ha sido pues una entrevista con Susana Vaca aquí desde el distrito del Carmen, provincia de Chincha, en la festividad de la Virgen del Carmen.